por una nueva edición de 100% Seguro Digital. Una edición muy particular porque vamos a estar hablando de innovación como hemos hablado muchas veces, pero desde otro lado, con otro foco, porque también pensamos que ser sostenible es innovar. Y para eso estamos en contacto ya con Mariano Caniglia, que es responsable de preventa y sostenibilidad de SAP Latinoamérica Sur. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo andás? Hola Hernán, muy bien, gracias por la invitación. No, al contrario, un placer. Arranquemos de cero, porque estábamos hablando de sostenibilidad y probablemente del otro lado haya mucha gente que no sabe de qué estamos hablando, así que te dejo a vos para que nos cuentes. Dale, buenísimo. Bueno, sostenibilidad se refiere a un término cuando hablamos de un triple impacto, ¿no? Tener un impacto desde el punto de vista económico, social y de gobierno. Entonces, por eso también está ahora toda esta discusión de si es sostenibilidad o sustentabilidad. El término originalmente, si nos vamos a la definición del diccionario, es sostenibilidad. Sustentabilidad es una mezcla de uso más traducción del inglés, ¿no? De sustainability. Entonces como que suena más fácil decir sustentabilidad, pero igual después de varios años la Real Academia Española nos deja decir los dos, así que no hay problema decir sustentabilidad o sostenibilidad, pero si vamos al origen es sostenibilidad. Pero bueno, hablamos de eso, de ese triple impacto y de poder tener un proceso de negocio que justamente no agoten los recursos naturales con su fin, ¿no? Con su objetivo. Entonces de eso se trata, ¿no? De ser sostenible en ese aspecto. Ahora vos claramente desde tu rol tenés la posibilidad de ver diferentes verticales que tiene SAP a nivel global desde ya. ¿Por qué la vertical de seguros o por qué el mercado de seguros debe prestarle atención al hecho de ser sostenible? Bien, el mercado de seguros no escapa a la presión que tienen todas las industrias que parten de los compromisos que se están tomando a nivel público a los distintos países, y lo vimos en la última COP26, por ejemplo, y esos compromisos se renuevan año a año, que esos compromisos lo que piden después a los organismos públicos y privados en cada uno de esos países es cumplir con esos acuerdos y esas normas, que lo que persiguen son metas para justamente ser más sostenibles, reducir la huella de carbono, todos perseguir este objetivo de estar 1,5 grados debajo de lo que era la temperatura preindustrial. Entonces, al final, las industrias, y específicamente lo que es seguros, no escapa a esto, y es parte de esta responsabilidad que tenemos todos en el mundo privado de impulsar negocios que sean sostenibles. Entonces, en la industria financiera, lo que está pasando es que estamos viendo financiamiento a negocios con propósito, negocios sostenibles, y específicamente en seguros, sigue la misma línea, ¿no? De tener un análisis de riesgo, una análisis del impacto de los objetos que va a asegurar en el sentido de que sean también sostenibles. Y esto lo vemos en acuerdos que se están haciendo también, por ejemplo, que se desprenden de lo que son los acuerdos de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se definieron estos 17 ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y específicamente hubo un acuerdo o ciertos principios que firmaron más de 100 compañías de seguros a nivel global, donde se comprometen justamente a trabajar en la sostenibilidad interna y también hacia los grados de cobertura, los tipos de productos, los tipos de pólizas que van a trabajar, y ser transparentes en reportar eso, tanto en lo que es su negocio interno como las evaluaciones que están haciendo y los tipos de productos que están poniendo en el mercado. Ahora, SAP es una empresa que es uno de los referentes en sostenibilidad a lo largo del mundo, pero es una empresa de tecnología. Digamos. ¿Por qué una empresa de tecnología como SAP está involucrada en este tema y de hecho tiene un área como la que vos estás dirigiendo hoy? Sí, el rol nuestro, o sea, ¿y por qué la tecnología? Y hablabas al principio de innovación, ¿no? Al final, la tecnología es un motor que habilita poder cumplir esto que comentaba antes de las distintas metas y presiones que hay a nivel global. Porque al final, mucho de la sostenibilidad se trata de
entender, medir, a partir de eso que estoy midiendo y de esa información tomar decisiones, y que esas decisiones sean parte de los procesos de negocio y no un tema aislado. Entonces la tecnología claramente es un habilitador para que eso pueda suceder. Y de hecho nosotros como SAP hablamos de un rol como ejemplo y como habilitadores. Entonces efectivamente, como ejemplo, somos de las compañías de software más sostenibles del mundo, participamos en distintos comités y councils a nivel global, aportando para la definición de estas normas y estos estándares. Y por otro lado, como habilitadores, con soluciones específicas dentro de nuestro portafolio para justamente convertir a nuestros clientes en que sean más sostenibles. Y cuando hablaba de esto de responsabilidad, hay un dato que es súper clave para nosotros. O sea, hoy más del 77% de las transacciones que se mueven a nivel global pasan por un sistema de SAP. Entonces, imagínate el impacto que puede tener cualquier cosa que nosotros hagamos o que logramos ayudar a nuestros clientes a esto que decía, medir, analizar y tomar decisiones. Entonces, ahí es justamente ese compromiso y por qué el rol de la tecnología para que eso pueda suceder. Pensando en compañías de seguros, Mariano, ¿qué tipo, vos hablabas recién, SAP es un habilitador? ¿Qué tipo de recursos tiene SAP para que las compañías de seguros tomen en cuenta a la hora de pensar en SAP como un aliado estratégico y generar a partir de allí una estrategia en materia de sostenibilidad? Sí, en lo que es las compañías de seguro, o sea, primero hay que partir por justamente medir lo que estas normas y estas exigencias globales se están trasladando de los distintos países, ¿no? Por ejemplo, en Argentina está el protocolo de finanzas sostenibles que se firmó en el 2019, y eso es parte de la industria financiera. Entonces, nosotros como dentro del portafolio de soluciones hablamos de 4 ejes principales. Primero, un eje holístico de reportería, que justamente es ayudar a que las compañías puedan tener una plataforma única donde consoliden toda la información, y acá puede ser de sistemas SAP o no SAP, para alimentar estos indicadores que exigen estas normas globales, ¿sí? Y a partir de ahí poder tener un reporte integrado de sostenibilidad, ¿no? Hablamos de reporte integrado de sostenibilidad cuando estamos comunicando hacia afuera los resultados de una empresa o de una compañía, no solo por su estado de resultado financiero, sino también por su impacto desde el punto de vista de medioambiental, social y de gobierno corporativo, ¿sí? Entonces, ese es un eje. Después hay 3 ejes que alimentan muchos de estos indicadores, que es por medir la huella de carbono, muy importante hoy y relevante. Entonces, cualquier industria tiene que medir su huella de carbono, no es solo para una industria productiva. Por ejemplo, en una compañía de seguro, seguramente gran parte de la huella de carbono venga de a quiénes le está comprando, ¿sí? ¿Cuál es el impacto de sus proveedores, ¿no? Entonces, soluciones para eso. Después, el otro pilar importante es toda la parte de economía circular, que ahí sí entra más quizás en una industria más productiva, pero no escapa, porque nosotros, por ejemplo, como compañía de software, hemos eliminado los plásticos de un solo uso, por ejemplo, de todas nuestras oficinas, y esto es algo que lo puede hacer cualquier industria. Y el otro pilar es la parte de responsabilidad social y lo que llamamos cero inequidad, donde también ahí es poder tener control y gestionar todo lo que es igualdad, equidad de género, la responsabilidad social como compañía en la comunidad que opera, y de esa forma alimentar todos estos indicadores que al final terminan en este reporte integrado. ¿Nos podés brindar algunos ejemplos concretos en lo que hace a estrategias o políticas de sostenibilidad en lo que es el mercado de seguros? Como para poder llevarlo a cuestiones mucho más reales y tomar ejemplos de qué es lo que está sucediendo a nivel global. Hay ejemplos muy entretenidos, por ejemplo, cuando hablaba de esto de ser ejemplo y habilitador, ¿no? Primero, obviamente, las compañías de seguro tienen que trabajar en ser sostenibles. Y para ser habilitadores, así como nosotros ponemos soluciones tecnológicas, hoy lo que se está viendo es en torno a asegurar justamente proyectos, inversiones o negocios que sean sostenibles.
y también en lo que es el mercado minorista o a los individuos, ¿no? Como por ejemplo tener pólizas de seguro que dependan de cuán sostenible sea tu casa, o si tu auto es eléctrico o es híbrido, ¿sí? O mismo en el mundo agro, ¿no? que es una de las industrias muy fuertes en nuestra región, cómo ajustar las pólizas o el acceso a tener coberturas, dependiendo cuán sostenible es la agricultura, ¿sí? Entonces, al final, la industria de seguros tiene un rol muy importante, al igual que la banca, en financiar o gestionar riesgo o tener coberturas a partir de estos negocios sostenibles y ser justamente motores que traccionen este cambio que todos necesitamos que se haga, ¿no? Impulsar una póliza digital, promover seguros inclusivos, ¿no? Seguros, lo que denominamos microseguros, promover seguros vinculados, vos recién hablabas de la casa y quizá el auto, pero seguros de vida, bueno, creo que Chile tiene un ejemplo concreto también al respecto, de seguros de vida vinculados al bienestar del cuerpo, de la salud. También es parte de una estrategia de sostenibilidad y por otro lado entra dentro de esa medición que vos hablabas que se puede hacer a través de pronto de los sistemas de SAP. Sí, también, sin duda. O sea, justamente hay ejemplos de eso. Hay varias startups, algunas ya casi unicornios en la región, que lo que están haciendo es eso, ¿no? O sea, es a partir de brindar seguros o ciertas coberturas a empresa, por ejemplo, que los empleados adopten una cultura sana desde el punto de vista de alimentación, ejercicio, etcétera, puede redundar en beneficios o sistemas de punto que se transforma en beneficios para la empresa y beneficios también para la comunidad, ¿no? Porque a partir de eso se hacen donaciones o se apoyan a distintas ONGs, ¿sí? Entonces, al final, eso es sostenibilidad. Esto que decía al principio, este triple impacto, no es solo hablar de cambio climático, ¿sí? De hecho, hay muchos países que tienen distintas prioridades. Una encuesta que hicimos a principio de año en toda Latinoamérica, vemos que, por ejemplo, Argentina, de las prioridades donde más va a invertir en lo que es sostenibilidad el próximo año, hay mucho foco en lo que es justamente igualdad de género y equidad social, a diferencia de otros países que quizás van a poner más inversión en lo que es cambio climático, pero bueno, eso dependiendo de la agenda y la situación de cada país en cada momento. Al final todos contribuyen y todos vamos a tener que hacer de todos de acá a al menos el 2030 a 2050, que son los compromisos que se están tomando a nivel global. En ese marco, Mariano, y para finalizar te pregunto, ¿no? Con este diagnóstico que vos haces, ¿cómo ves a Sudamérica puntualmente parado en materia de sostenibilidad? Hablo del mercado asegurador. En cuanto a qué oportunidades tiene, por un lado, creo que las oportunidades deben venir por estos negocios que vos me estabas mencionando, y cuáles son los principales desafíos que tiene como sector. Sí, o sea, Latinoamérica tiene una ventaja y una desventaja, ¿no? O sea, la ventaja es que a nivel global siempre como que cascadean las normas que se empiezan a definir en Estados Unidos y en Europa. Entonces, estar viendo eso nos da la posibilidad de anticiparnos sin tener la obligación, ¿no? En cambio, en Europa, Estados Unidos lo están haciendo porque están siendo obligados. Entonces, creo que el desafío de nuestra región es entender qué está pasando en el hemisferio norte y prepararse. Entonces, por eso digo, ahí hay un beneficio, porque sin la presión podemos empezar a prepararnos a partir de estas soluciones que ya existen, en poder, primero, empezar a entender dónde está parada la organización, cuál es la estrategia de sostenibilidad que quiere plantear de cara a futuro, y a partir de ahí, qué información necesita, y entender cuál es esa inversión que tiene que hacer para poder empezar a capturar esos datos, esos indicadores. Entonces creo que ahí está como la mezcla entre las ventajas y desventajas o beneficios que tenemos con nuestra región, y que a nivel de escala también es fácil y aprovechar justamente también todo este ecosistema de innovación abierta que estamos viendo, donde las grandes compañías de seguros también están apostando a estos venture capitals o startups que están generando estas soluciones que al final tienen este propósito, este triple impacto. Entonces creo que combinando estas dos cosas es una gran oportunidad como región
para poder diferenciarnos y que termine siendo un negocio sustentable o sostenible, y eso es lo que va a diferenciar a las compañías en los próximos años, ¿sí? Porque el cliente lo va a exigir, y sobre todo las nuevas generaciones que empiezan a ser parte de este mercado, que lo van a ver como mucho más natural, y no van a tomar, por ejemplo, una póliza de una compañía que no esté transmitiendo de forma transparente cómo opera y además cómo está gestionando los fondos y las inversiones, y de dónde vienen y cuál es su objetivo. Entonces, yo creo que por ahí va el resumen respecto a cuál es la oportunidad que tenemos como región. Gracias, Mariano, por este contacto con 100% Seguro. Un placer hablar con vos, y vemos nuevamente de qué manera el mercado asegurador puede continuar colaborando con la sociedad con ese rol tan importante que tiene como industria. Gracias. No, gracias a vos por la invitación, un placer, y cuando quieran conversamos.